12. Nos quedamos por esta misma zona. Ah, por acá. Ah, Macarena. Marcela Bacareza, buenas noches. Hola, Carla. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Yo te quería preguntar acerca de tu paso por el Congreso. Hace muchos años atrás, tenías 28 años. Y tú dices que te diste cuenta que había mucho machismo y que para las mujeres era muy difícil crecer en política. Te decían, va a hablar la niñita, Sí. que tiene 28 años. Sí. ¿Qué otras situaciones viviste que rayaran en el sexismo y que nos impiden crecer hoy en día? A ver, yo efectivamente ingresé el año 2006 al Parlamento y ha cambiado, pero no lo suficiente. Probablemente por eso el movimiento feminista que partió en el inicio de este gobierno tomó tanta fuerza, porque nosotros las mujeres muchas nos sentimos identificadas por muchas razones. Porque no ganamos el mismo sueldo, la misma labor, porque había acoso sexual, porque efectivamente había ninguneo, por lo que fuera, alguien se sentía representada en este movimiento. En el Congreso, cuando yo ingresé, ser mujer y ser joven era complejo. Hoy día hay más mujeres, muchas más mujeres empoderadas, han entrado muchos más jóvenes, y yo efectivamente viví por tener hijos durante el Congreso y por atreverme a amamantarlos en la sala del plenario, digamos, del Congreso, o llevarlos con mi coche a las diferentes actividades, harta crítica. Y me hubiese gustado ver que eso cambió fuertemente y no ha cambiado tanto, porque, por ejemplo, lo vivió Camila Vallejo. ¿Sí? Hace poco tiempo. Hace no tanto. Y a mí me hubiese gustado que ella no viviera eso, dada la experiencia que yo había tenido y ese cruce, ¿no?, que se había generado. A las mujeres siempre se nos exige más, lamentablemente. Y una vez a mí una amiga me dijo, ¿te has dado cuenta que los hombres son brillantes y las mujeres son preparadas? O sea, si a una mujer le va bien es porque se preparó. El hombre puede ser brillante, ¿ah? Pero eso ha ido cambiando, y eso ha ido cambiando gracias a muchas mujeres valientes que han tomado su rol y muchos hombres que han entendido la importancia de marcar la diferencia. ¿Qué tanto ha cambiado, Carla? Porque hoy justamente, 10 de octubre, 10 del 10, el ministro Alfredo Moreno, en una entrevista en CNN, habló sobre que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres, que no a la discriminación, etc. Y al mismo tiempo valoró el rol de la mujer en esta sociedad. Pero con una frase un tanto desafortunada. Dijo, necesitamos más corazón y menos cerebro. Menos frialdad. Asociado a las mujeres, dice usted. Asociado a las mujeres. Ay, bueno, una mala frase, pero yo de verdad que creo que el ministro Moreno, lo conozco, tiene una evaluación súper importante en las mujeres, pero tenemos que entender que el mundo cambió y tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras. Y eso habla un poco del subconsciente colectivo de que las mujeres tienen la parte emotiva y que los hombres tienen la parte preparada. Así es, brillantes y preparadas. Pero eso está cambiando de a poco y los nuevos hombres, sobre todo los jóvenes, están cambiando y corriendo claramente. Un tirón de orejas para él, ¿no? Con mucho cariño, con más cuidado, pues. Con más cuidado. Ok, se acabó el tiempo. Gracias, Marcela. Gracias. La gente está participando, la invitamos al inicio del programa. Hashtag llegó tu hora TVN. ¿Podemos revisar alguna pregunta? Me imagino que ya ha llegado. Ahí está. ¿Usted es católica? Pregunta Jimena Sánchez. ¿Expulsaría de la iglesia a todos los curas que hayan cometido abusos? ¿Qué opina de esta crisis tan grande en la iglesia? ¿Tengo los 3 minutos también? Vamos. Una pregunta dura. Sí, mire, yo fui hace poquito a la fiesta de la Virgen de la Merced en Isla de Maipo. Y el cura, que es el obispo de Iquique, hizo una homilía muy dura, pidiendo perdón, lamentando enormemente todo lo que se estaba viviendo en la crisis de la iglesia y agradeciendo que estaba la gente en esa fiesta, que había mucha gente. Yo habría esperado efectivamente esa misma fuerza y convicción en el Te Deum. La extrañé. Yo valoro lo que ha hecho el Papa. Si usted me pregunta a mí si tienen que salir todos los curas que han cometido pedofilia, sí. ¿Qué le parece lo que ha pasado? Lo mostramos esta semana, el obispo Cox, que está en Alemania. Está en Alemania. Y él no ha sido apartado de la iglesia. No, yo creo que tienen que salir todos, por respeto a las víctimas. Este es un tema demasiado doloroso. Es un tema, además, a mí me llega en el alma. Trabajé con las familias de padres y madres de niños abusados. Esto es algo que marca, no hay tiempo. ¿Y usted es creyente? Soy creyente. ¿Se alejó de la iglesia por todo lo que ha pasado? No, porque aprendí en mi vida
que Dios es mucho más que la iglesia que está constituida por hombres. Y cuando en algún momento pensé en alejarme, me di cuenta que ese era el error más grande que podía tener. Y cuando uno ve en estas fiestas, ¿no?, de los feligreses, esta convicción, este dolor que ellos llevan por la vergüenza finalmente, ¿no? Esto nunca debió pasar. Pero siguen ahí, es porque finalmente los que hemos sentido a Dios en nuestras vidas, y yo lo he sentido y yo no me avergüenzo de reconocerlo, tenemos que entender que la iglesia es mucho más que estos errores, horrores y delitos Lo último que se han cometido por algunos. Muy puntual y brevemente. Usted es la autoridad regional civil. ¿Qué siente hacia la autoridad arzobispo de Santiago, Ricardo Etxati? A mí me duele mucho lo que pasa con el arzobispo de Santiago. Primero, no me parece normal que el arzobispo de Santiago no haya podido preceder al TDU, que ha tenido que alejarse. Eso significa que le está haciendo muy mal a la iglesia. ¿Debería dar un paso al costado? Por respeto a las víctimas y por respeto a la iglesia y a los creyentes, yo creo que sí. Gracias, intendenta, por su franqueza.